Después de la pausa, mis amigos y yo caminamos, alejándonos del terreno desértico por el que pasamos, pero llegamos a uno nuevo, una tierra solitaria y llana, donde el sol ahora no brillaba con la intensidad alegre, sino con una que presagiaba peligro. Fue cuando pudimos oler un asqueroso olor al punto en que nos cubrimos la nariz para evitar respirarlo hasta que Chimali pisó sin querer algo viscoso. Al bajar la vista vio un cadáver de un soldado español y uno azteca clavados por varias flechas. Habíamos llegado al 6º nivel. Timiminaloayan. Pero no solo eran ellos, habían cientos de miles de cadáveres humanos de todas las eras y tiempos, e incluso algunos seres mitológicos que estaban muertos por las flechas. Fue cuando vimos al cielo y las mismas descendieron hacia nosotros. Teníamos que cubrirnos rápido, hasta que tomamos cada uno un escudo para protegernos de las flechas, las cuales caían sin cesar. Algunos de los que estaban en ese nivel sufrían y sangraban, siendo esto lo que les impediría llegar al Midland en este nivel. Ixcoatl nos dijo que no debíamos quitarnos los escudos y que debíamos avanzar hasta que las flechas dejaran de caer. Aunque estas amenazaban con atravesarlos, teníamos que mantenernos fuertes. Si ya no servían, teníamos que tomar otras de los cadáveres que se encontraban. Y así fue, entre más avanzábamos tomábamos un nuevo escudo y con eso evitamos que las flechas nos dañaran. Hasta que en un momento vi que Ixcoatl fue herido en la pierna. Decidí salvarlo porque ya no podría caminar bien. María, ¿qué estás haciendo? Salvándote. Tienes que tener cuidado, si mueres tendrás que quedarte aquí. Pero no dejaré a mi amigo solo. No te dejaré, Ixcoatl. Pero en ese momento, el escudo dejó de funcionar. Teníamos que atrapar uno nuevo, pero estaba muy lejos, por lo que con el escudo en mano y con Ixcoatl apoyándose en mis hombros, fuimos corriendo hacia el que estaba lejos, aunque las flechas amenazaban con romper el escudo, hasta que después de que nuevamente cayeran, el escudo que teníamos quedó inútil. Lo tiré cuando dañó mi mano, pero aún no habíamos llegado. Chimali parecía haber llegado al final, pero cuando nos vio corrió. Las flechas volvieron a caer. Cerré mis ojos sabiendo que este podría ser nuestro fin, pero alguien se había puesto por encima de nosotros. Fue Chimali. Nos impidió que las flechas nos mataran. Grité y lloré por él, mientras Ixcoatl tomaba el escudo y nos protegió, y yo tomaba el cuerpo de Chimali para irnos pronto. Corrimos hasta llegar al lugar donde las flechas dejaron de caer. Habíamos llegado a una selva y ahí dejamos el cuerpo de Chimali. Lo siento amigos, creo que estos últimos 3 niveles ya están por su cuenta. Gracias por no pensar que era un inútil, los quiero mucho. Chimali, resiste por favor, tienes que ver a tu familia en el Midland. Por favor mantente fuerte, no queremos que te vayas a la no existencia. Chimali, dijo Ixcoatl, tus padres van a estar orgullosos de ti, levántate amigo. Ellos jamás me quisieron, me duele aceptarlo, pero supongo que siempre hay momentos para darse cuenta. María, Ixcoatl, ustedes me vieron como amigos y les doy las gracias por eso, gracias por ser mi familia, y aunque duramos muy poco tiempo juntos, los considero como una. Adiós. Y Chimali, nuestro compañero Chaneke, desapareció del lugar. Ixcoatl y yo lloramos por su pérdida, tal como nos dijo el Xoloscuincle, estaría condenado Chimali a la no existencia, donde su recuerdo en el mundo de los muertos dejaría de existir. Hicimos una improvisada tumba para el valiente Chaneke que, aunque no pudo llegar al Midland, demostró que tenía la valentía de llegar, así como le ayudé a Ixcoatl a tratar con su herida en la pierna por la flecha. Ixcoatl y yo continuamos nuestro viaje después de perder a nuestro compañero, y me dijo: María, te doy las gracias por haberme salvado, pero por favor, no te arriesgues a protegerme, yo puedo cuidarme solo y puedo cuidarte a ti, eres mi amiga y no te voy a dejar. Cuidémonos mutuamente Ixcoatl, para que podamos ir por nuestras familias, hagámoslo por Chimali. Me sentí segura al lado de Ixcoatl, pero no quería tampoco dejar que mi amigo no viera a su familia. Fue cuando nos adentramos en la selva y para nuestra sorpresa, vimos muchos corazones humanos apilados en el suelo.
Ahí estaba nuevamente el dios de Peyoyodl, quien estaba ahí, sorprendido de que habíamos llegado hasta el 7º nivel. Lamentó la pérdida de Chimalí, y nos auguró que, al menos para Ixcoatl, dado que era un espíritu ambulante, no habría problema en este nivel, donde que pierdas lo más esencial de ti es la clave para continuar. El 7º nivel era Teocoyohualoyan, el hogar de los jaguares. Vimos como un grupo de ellos abrían el pecho de algunas personas y les sacaban el corazón para devorarlos, solo para que un par de segundos después se levantaran. Los cuerpos de los muertos se dirigían lejos, ahora sin su corazón. Ixcoatl se acercó al jaguar para que le quitaran su corazón, y me dio un macuahuitel, una espada de madera que estaba tirada en el suelo, y me dijo que me defendiera, ya que aunque estaba en el mundo de los muertos, no podría dejar que los jaguares me arrancaran el corazón, ya que estaba entre la vida y la muerte, por lo que tuve que defenderme de los jaguares que me querían atacar. Algunos se lanzaron a mí con su velocidad característica, pero los derribé con el macuahuitel. No me gustaba golpearlos, pero tenía que hacerlo para protegerme. Algunos me rasgaron con fuerza en los brazos y las piernas, e incluso en el torso o mi estómago, pero afortunadamente ninguno logró darme o matarme. Cuando logré derribar a varios de los jaguares, miré a Ixcoatl a lo lejos, quien había llegado. Ya no tenía su corazón, pero me dijo que debíamos continuar. Con tristeza me dijo que poco a poco estaría perdiendo su humanidad, por lo que tendría que apoyarme a cruzar los últimos 2 niveles. En este nivel, los muertos perdían su humanidad, por lo que el Ixcoatl que se había hecho mi amigo, poco a poco iba a perder esos sentimientos de apego o amistad hacia mí, aunque dijo que estaba dispuesto a defenderme, disculpándose conmigo por haber dejado que le quitaran el corazón, pero que era necesario para poder pasar a los últimos 2 niveles y poder salvar a mi padre. Me esforzaré para mantener mi humanidad por ti, María, te lo juro. Nos detuvimos por un instante en el camino para que él pudiera vendar y ayudarme a curar mis heridas, ya que los jaguares me habían atacado con fiereza, por lo que, aunque dolía, tenía que aguantar para continuar en el trayecto, aunque estuviera en mal estado. Durante el camino de la selva hacia el nuevo nivel, pude notar como poco a poco el agua de la pequeña catarata que estaba cerca, comenzaba a perder su tono cristalino de agua y adquirir un tono oscuro y negro, mientras el verde prado cambiaba a una tierra muerta, donde no había vegetación, solo un río negro y fétido. Llegamos al 8º nivel, Izmitlan Apocalolca, donde había un río lleno de aguas negras y almas en desgracia que gritaban y pedían ayuda en el fondo. Por lo que teníamos que ir nadando hasta cruzar el río, pero al ver a otras personas ahí, me di cuenta de la dificultad. Nadaban, pero algunos o se hundían, o eran víctimas de un monstruo que estaba dentro del río. Una iguana gigante que arrastraba a los muertos sin corazón y los hundía en lo más profundo para no salir del río jamás. Ixcoatl me dijo que no me preocupara, y que él me ayudaría a nadar para que no me hubiera o el monstruo me atrapara, y aunque estaba algo herida por los arañazos y zarpazos de los jaguares, tenía que darme prisa y nadar, o si no moriría. Él y yo nadamos en el río, mientras evitábamos ser atrapados por esa iguana, la cual estaba siendo manejada por unos monstruos humanoides con aspecto de ranas venenosas, conocidos como los Cuelladl, los cuales evitaban que la gente subiera o siguiera nadando, golpeándolos con sus lanzas o usando a la iguana para que los hundiera. Ixcoatl peleó por protegerme y evitar que nos dieran con sus lanzas, aunque no nos libramos del hecho de que algunas nos hirieron. Fue cuando en medio del trayecto del río, una de las lanzas hirió a Ixcoatl en su cintura, perdiendo la fuerza para nadar y cayó poco a poco al río. No podía dejarlo, por lo que, torpemente, me expuse al peligro para intentar rescatarlo del agua. La iguana gigante me atrapó con sus brazos, con el propósito de engullirme en las profundidades, mientras los Cuelladl se peleaban por quién me mataría primero, mientras uno clavó en mi espalda una de sus lanzas, que amenazaba con herirme profundamente. El agua poco a poco comenzaba a entrar por mis pulmones ante el pánico de ser asesinada, aquí y de que no pude encontrar a Ixcoatl en el lago, mientras los monstruos me engullían y poco a poco sentía que podía desfallecer.
hasta que nuevamente pensé en papá y en que debía continuar, pero no solo en él, sino también en Ixcoatl y Chimalí, quienes me habían ayudado a llegar hasta aquí, y no iba a dejar que sus sacrificios hayan sido en vano. Por lo que en un último acto, me liberé de las fauces de la iguana que estaban a punto de hundirme, y comencé a nadar, mientras era perseguida por la iguana y los Quetzal, hasta que vi lo que parecía ser una cascada. Rápidamente y con todas mis fuerzas nadé, y me sujeté en una roca que estaba ahí, para incredulidad de las ranas y la iguana, quienes no se esperaban mi movimiento y ahora, pagarían por todo lo que hicieron aquí. Vi cómo cayeron a la cascada gigante al último momento, mientras gritaban por salvación, hasta que no se les escuchó más. Trepé de la roca y enseguida me fui del lugar, donde al bajar, pude notar cómo los monstruos habían muerto por la caída y ahora flotaban muertos en el lago. Hasta que vi el cuerpo de Ixcoatl. Traté de despertarlo, de rezar para que estuviera bien, pero mi amigo había tragado mucha agua, siendo sus últimas palabras, el hecho de que estaba muy feliz de haberme protegido, disculpándose conmigo por no poder aguantar hasta el 9º nivel, y diciéndole que, si acaso llegaría a ver a su familia a lo lejos, les dijera que lo intentó. Y en un momento, tal como Chimalí, Ixcoatl desapareció. Ahora mi otro amigo había muerto y parado en la no existencia, lloré por su pérdida y me lamenté, mis dos amigos no habían podido llegar al Mictlan, por lo que ahora yo tenía que completar el viaje por mi cuenta. Después de todo ya solo faltaba un nivel, así que ya no había que esperar más. Tenía que completar este viaje y salvar a mi padre. Por Ixcoatl, por Chimalí, por todos los que creyeron en mí en este viaje, así como por los que no lo hicieron, por mi padre, tendría que sacarlo de este lugar y volver a casa juntos. Fue cuando caminé, hasta que llegué al último nivel. Una tierra donde la niebla poco a poco comenzaba a extenderse, al punto en que no podía ver nada, solo a muchas personas que no alcanzaba a distinguir ni de cerca. Fue cuando escuché la reconocible voz de Mictlan Tecuhtli en los cielos. Vaya María, me sorprendes, has llegado muy lejos. Pensamos que no lo lograrías, pero lo hiciste. Ahora veamos si puedes pasar este nivel final, y la única cosa que debes hacer es encontrar a tu padre de toda esta gente que está, así como debes reconocer lo que no reconociste. Reconoce lo que pasó o estarás aquí. Escoge con sabiduría, o te quedarás aquí eternamente. Caminé, vi a muchas personas, pero la inseguridad fue tal que me puse a llorar. Tenía miedo de fallar, miedo de que mi padre no saliera de aquí, y miedo de quedarme aquí para siempre. Había llegado muy lejos, pero tenía que reconocer algo de lo que había visto desde el principio. La mudanza, cuando vimos la casa, el rapto a papá. Mi viaje. Este viaje fue complejo, cansado y muchas veces sentí que no podía más, sentí que quería rendirme, que mis fuerzas estaban estancadas, extrañaba a mamá y a papá porque ellos me ayudaban, pero ahora que estaba sola supe que no podía sobrevivir por mi cuenta. Hasta que conocí a Ixcoatl y Chimalí, me ayudaron y me enseñaron a ser valiente y que incluso yo podría salvarlos, pero los perdí en el viaje. Un viaje en el que todos los seres más importantes de este mundo paralelo de la vida y la muerte dudaron que podía llegar hasta aquí, incluso los señores del Mictlan lo hicieron. Por un suceso que pasó hace 504 años. Un suceso por el que me despreciaron por mi sangre mestiza, una aventura que no busqué ni pedí al haber entrado en este plano dimensional y que no entendí, pero ahora lo hago. En ese momento recordé las palabras de Ixcoatl cuando habíamos pasado después del 2º nivel. Dejar ir el pasado para continuar. Esto se trataba de 3 cosas. Aceptar los cambios, aprender a resolver los problemas y dejar ir el pasado. Eran cosas a las que temía cuando llegué a este mundo. Cosas por las que sentí que no podía llegar más lejos cuando trepaba por las montañas, cuando escalé por la montaña de obsidiana, cuando aguanté el frío o el viento, cuando enfrenté las flechas o los jaguares, e incluso cuando nadé con el xoloscuincle o evité que la iguana o las ranas me mataran. Ahora comprendí el viaje y cuando lo hice, señalé al hombre que consideré que era mi padre y le dije: papá, lo aceptó, estaba molesta contigo por lo que pasó con mamá, pero ahora puedo comprender que cosas como estas pasan, tienes que dejar de culparte por lo que hiciste como padre y esposo, debes dejar ir el pasado y continuar.
Fue cuando la realidad se distorsionó y todo comenzaba a desaparecer poco a poco, desde la niebla hasta la tierra que pisaba. Pensé en lo peor. Fallé. Pero por suerte estaba equivocada. Lo logré, el hombre que estaba ahí era mi padre, y todos los seres que estaban en el mundo de los muertos sonrieron con orgullo ante mí y él, pero Mictlantecutli habló. Felicidades María por tu esfuerzo, ahora tu padre y tú pueden salir de aquí. Él recuerda poco de lo que fue el viaje, pero está bien, despertarán en donde todo comenzó, pueden irse. Estaba feliz, lo había logrado, había salvado a mi padre después de todo, y ahora estaba dispuesto a ir con él, pero antes pedí un favor más. Mictlantecutli, ¿qué pasará con mis amigos Ixcoatl y Chimali? ¿Podrías ayudarlos a ir al Mictlán? Sé que no pudieron llegar más lejos, pero ellos querían ir ahí, y de no ser por ellos, jamás hubiera podido llegar hasta aquí. El dios de la muerte pensó y dijo, veré qué puedo hacer. Agradecí y al despedirme, todo el lugar en el que estaba desapareció ante mis ojos. Había vuelto a donde todo empezó, a la casa prehispánica. Ahí vi a papá y nos abrazamos. Gracias María por salvarme. Lamento todo lo que hice, hija, lamento haberte hecho pensar que teniéndote conmigo serías feliz. Ahora comprendo que tal vez no era lo mejor para ti. Pero aprendí la lección, papá. Ahora sé que debo adaptarme a los cambios y continuar, tal vez no pueda ir contigo, pero ya sé qué voy a hacer en esta nueva etapa de mi vida. Tenía tanto miedo de decírtelo, pero esta nueva etapa me daba tanto miedo, la adultez, todo, pero ahora lo comprendí. Nos abrazamos nuevamente y papá me dijo que si quería ir de vacaciones con él a Querétaro y después llevarme de vuelta a casa. Yo estaba más que feliz y acepté. Pasaríamos estas vacaciones como padre e hija, ahora conmigo sabiendo que me puede esperar el futuro. Quizás no muertos caminantes, chaneques parlantes o criaturas mitológicas, pero sí cambios y nuevas aventuras que tendré que afrontar y aceptar, y ante todo, no vivir en el pasado y continuar viviendo en el presente. Fue cuando antes que irme escuché una voz. Cuídate mucho María. Sonreí al darme cuenta que Ixcoatl y Chimali estaban ahí, aunque no pudiera verlos más. Me despedí con la mano, sintiendo que de alguna manera ellos podrían verme, y me fui con papá. Una nueva vida iba a comenzar, y no tenía miedo ahora.